días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, mediodías o lo que sea en la parte del mundo que estén en este preciso momento. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Virtual Safety Car, nuevamente en semana de carrera. Se nos viene el Gran Premio de Spa-Francorchamps, ya vamos a estar hablando sobre eso. Primero me presento, mi nombre es Mateo Soria y estoy, como siempre, junto a Nach Vascoy, mi gran compañero. ¿Cómo estás, Nach? Muchísimas gracias, Mateo, por la bienvenida, por la recibida. Estoy muy bien. Ya ahora que pasó el parón de verano... No pasó todavía. ¿No pasó todavía? No, pero se sintió como tal. Bueno, es que después viene uno que es más o menos igual. O sea, podríamos decir, pasó el primer parón de verano y se viene el segundo parón de verano. Sí, exacto, es como el segundo desayuno de los hobbits. En este caso es el segundo parón de verano. Pero bueno, igual sí emocionado, sí contento porque volvió la Fórmula 1 después de 3 semanas y volvió con tal vez mi circuito favorito. No sé el tuyo, pero el mío debe estar top 3 seguro. Eso te iba a decir, mío es top 3. Sí, top 3. Sí, creo que Silverstone, Bélgica y Azerbaiyán. Buen top. Ese es mi top. Me gusta. Así que hoy tenemos para hablar de eso, tenemos para hablar bastante. Pero bueno, la verdad es que contentísimo. Espero que el público esté igual de contento de que se vuelve a la Fórmula 1. Así que entonces arranquemos con los datos duros. Vamos a hablar ya de la carrera, que hay una ansiedad que se vive. Sí, completamente. Igual, antes de ponernos a hablar de la carrera, quiero hacer una mención especial acá en este capítulo, porque cuando grabamos la previa de Imola, decíamos que es muy difícil hablar de Imola sin hablar de lo que había pasado con Ayrton Senna. Y desgraciadamente, desde hace ya 5 años, es muy difícil, 6 años, fue 2019, es muy difícil hablar de Spa sin mencionar a Antoine Hubert, que fue el piloto de Fórmula 2 que falleció precisamente en este Gran Premio en 2019, luego de un choque en la curva de Eau Rouge, que de hecho él competía para la escudería de Christian Horner, que la mencionamos en el capítulo anterior, para Arden Motorsport. Bueno, tuvo un choque que desgraciadamente terminó en tragedia, y es el motivo por el cual vemos todos los años a Pierre Gasly, por ejemplo, dejándole flores ahí en el costado del circuito, precisamente apoyada sobre el muro donde fue el accidente fatal. Nada, quería hacer simplemente una mención a él, que me parece que valía la pena. Sí, es una de esas tantos recuerdos duros que quedan en la Fórmula 1, sobre todo más allá del fallecimiento de él y todo, también el impacto que tuvo en los pilotos. Y sobre todo Gasly, que era muy amigo de él. Es una situación similar a la que tiene Leclerc en Suzuka. Claro, con lo de Jules Bianchi. Exacto, con lo de Jules Bianchi, que es como algo muy personal de ellos. Y bueno, mientras esté Gasly, mientras esté Leclerc en la pista, en el circuito, vamos a tener siempre estas ceremonias a la vista. No es tan grande como lo de Senna, digamos, si uno habla de cuestiones, pero al ser mucho más cerca también uno lo tiene más fresco. Sí, y al ser mucho más cerca en el tiempo también, y con toda la evolución que hubo en materia de seguridad también, más allá de eso no se pudo evitar. Sí. Y si no me equivoco, fue la última fallecimiento que tuvimos en lo que fueron las fórmulas. La última de Fórmula 1 había sido la de Jules Bianchi, pero en este caso hablamos de Fórmula 2. Exacto, sí. Entonces, tenemos esa cuestión. Es muy cercano igual Fórmula 2. Esa carrera es muy dura de ver. El accidente es muy duro de ver también. Sí, es muy complicado. No se los recomiendo que lo vayan a ver, pero si sienten que les va a sumar, háganlo. Es un circuito complicado, que ha tenido sus controversias. Podemos hablar justamente de las controversias, arrancando por eso, porque es un circuito donde siempre no siempre, pero es muy común que haya accidentes. Sí. Es que es un circuito rápido, tiene curvas rápidas, pero también alguna que otra curva muy cerrada, como es, por ejemplo, curva 1. Es decir, sabes que la largada siempre puede llegar a ser un problema. Que de hecho lo vamos a estar hablando en un ratito, algo que pasó hace varios años, también en una largada que implica a muchos autos.
pero sabés que la largada puede ser un problema porque tenés la primera curva ahí al toque, muy, muy cerrada. Tenés que tomar muchísima velocidad, frenar de golpe. No es tan sencillo. Después tenés Eau Rouge y Radillon, que son dos curvas consecutivas que son en subida, además, que se hacen a fondo prácticamente. En Eau Rouge, por ejemplo, tenés el pianito, que si bien tenés que pisar el piano para poder tomar bien esa curva, si vos te vas un poco más a la derecha tenés pasto. Y ahí el auto se te empieza a desestabilizar y perdiste. Entonces es difícil. Una de las cosas que tiene para mí el circuito de Bélgica, de Spa-Francorchamps, es que tiene sectores muy rápidos y muy largos. Por ejemplo, la recta Kemmel, claro, es una de las rectas más largas de la temporada, que es justo la que viene después de Eau Rouge y Radillon. Pero después tiene sectores como la curva de Bruxelles o el campus, que son muy lentas. Bueno, ni hablar de la última curva, que es lo que se llama la parada del autobús. Porque acá tenemos, sí. explicamos a la gente, tenemos también las curvas con nombre. Como todo circuito histórico, las curvas tienen nombre y van a ver que durante la transmisión, por ahí en el lugar le dicen curva 12. O bueno, la mayoría le van a decir Pujón. Sí, claro. Entonces se van a encontrar con esa dicotomía de nombre y número. Pero bueno, el tema es que esa diferencia entre lo larga que es la recta y lo cerrada que son algunas curvas, es muy difícil encontrar el balance del auto. Y la mayoría de los autos, de los equipos, van con autos descargados. No al nivel de Monza, pero en general alas muy chiquitas. Entonces, cuando tienen que agarrar, por ejemplo, Eau Rouge, que la agarran a fondo, con el auto descargado, tal vez puede que ese agarre no sea tan preciso, tan bueno, y termine pasando lo que pasó a Hubert, por ejemplo, pero lo que ha pasado a lo largo de tantas veces en las temporadas pasadas, de que algún auto pierde el auto ahí, o un piloto pierde el auto ahí, y después de la salida, de hecho, creo que fue el año pasado o el anterior, había habido bastantes problemáticas porque rediseñaron el sector de escape, porque hubo, bueno, después de lo de Hubert y tiempo después hubo otros accidentes que no fueron letales. El de Norris en clasificación, por ejemplo, por decir uno, tuvieron que rediseñar los escapes después de Eau Rouge y Radillon, porque básicamente te despistabas un poco y terminabas contra la pared, y después de la pared bosque. Claro. Que incluso, bueno, el tema principal que tenemos acá es la velocidad que se levanta. Y la recta Kemmel es el lugar de adelantamiento más claro de toda de todo el circuito. Sí, de todo el circuito. De hecho, al final de esa recta llegás hasta 340 kilómetros por hora, para que la gente se dé una idea. Creo que es el lugar más rápido del circuito después de Azerbaiyán. O Monza, tal vez. Pasa que Monza tiene mucha chicana que corta. Entonces, no sé si Monza agarra más velocidad. Parece que Azerbaiyán... Bueno, el récord de velocidad lo tiene Bottas en Azerbaiyán. En el 2017, si no me equivoco. En el 2016, Bottas hizo 372,5 kilómetros por hora en el GP de México. ¿En México? En México. Mira. Pero bueno, estamos hablando de los circuitos más rápidos. México, me había olvidado de México, pero están ahí. Está en Bélgica, está México, está Azerbaiyán, Monza. Y como particularidad, es el circuito más largo también de la temporada. Sí, también, es verdad, es el más largo de todo el calendario. 7 kilómetros tiene en total, que de hecho supo ser más largo incluso, porque además está construido, como dijiste vos, sobre una zona de bosques, pero que previamente esa zona unía varios pueblos de Bélgica. Entonces se extendía a lo largo de una mayor cantidad de kilómetros, tuvo que ser reducido lógicamente, y de hecho hasta te diría que es un poco largo para lo que son los circuitos hoy en día. Sí, bueno, esto lo pasa con todos los circuitos clásicos. Creo que sacando Mónaco y Silverstone, de los circuitos clásicos, la mayoría eran circuitos de carretera uniendo los distintos pueblos. Pasó con Le Mans y varios de ellos esa era la idea. Y el circuito original tenía casi 15 kilómetros.
Bueno, por eso, de hecho, esta chicana que mencionabas hace un rato, la curva del autobús, es porque precisamente por esa zona, en su momento, estaba la parada del colectivo. Exacto, ahí paraba el autobús, entonces estaba la parada físicamente, entonces cuando hicieron la chicana fue lo que le dio el nombre. Y piensen que de 15 kilómetros pasamos a la mitad. Igual sigue siendo un valor enorme para lo que es un circuito hoy por hoy, donde la exigencia mínima es de 4 kilómetros, 4.000 metros. Sí. Una cosa interesante, esto es algo que siempre me río, y es... no sé si a vos te pasa, pero ¿no te parece que el circuito de Bélgica es una ametralladora? Sí, siempre lo pensé. Siempre lo pensé. Me gusta encontrar como formas a los circuitos como para reconocerlos o que me parezcan divertidos. Y para mí el circuito de Bélgica es una ametralladora UCI con la culata rebatible. Totalmente de acuerdo. Así que nada, ahí tiene nada, le pueden decir la ametralladora. Bueno, hablando un poquito de historia del circuito, tenemos que hablar... Vamos a hablar, vos lo mencionaste al principio, lo vamos a traer ahora. El tema de lo que son los accidentes. Sí. Típicos accidentes de curva 1 en la curva de las Surs. Es una curva que tiene, no sé, 170 grados de giro, muy cerrada, sí, bastante ancha, pero de repente vos tenés 20, 22, 24, 26 autos, los que sean que estén largando. Ahora serían 20, pero ya la temporada que viene serían 22. Que tienen que doblar todos a la par. Exacto. Y no es fácil, no es fácil. Y sobre todo si hay días de lluvia, como fue ese día, como suele pasar, terrible. Además, porque en Bélgica, en Spa, suele llover. Es algo muy loco, antes de pasar a eso que vas a contar, es algo muy loco porque el circuito de Bélgica está en el medio del bosque, entonces no llueve tampoco uniformemente. Puede que en una parte del circuito esté lloviendo más que en otra, o que en una directamente no esté lloviendo y en la otra punta sí. Sí, eso también porque pues tiene mucho desarrollo en longitudinal, digamos. Son 7 kilómetros muy desarrollados, entonces puede pasar eso de que esté lloviendo en una parte y en otra parte no. Pero bueno, este caso, año 1998, es el que quiero mencionar específicamente, arranca la carrera con lluvia. Primera curva, choques varios. De hecho fue después de la primera curva que lo perdió Coulthard, creo, el auto. Termina chocando contra varios otros autos, se terminan haciendo una pilada. Piensen, busquen el video de esto, lo vamos a tratar de poner en la descripción. Se encuentra fácil. Yo lo busqué antes de empezar a grabar y lo encontrás fácil. Ves cómo hay ruedas volando de un lado a otro, alerones, ni te cuento. Cómo hay autos dando vuelta estilo trompo. No, una locura. Causado por una visibilidad muy mala, porque los autos levantaban muchísimo spray. No tanto como ahora, pero igual levantaban mucho spray. Y cuando me refiero al spray me refiero al agua. Ahora levantan como si fuera un spray justamente. Entonces la visibilidad era nula. Y 4 autos, chocaron muchos autos. 4 autos no pudieron volver a arrancar después de eso. O sea, ¿qué quiere decir lo de volver a arrancar? Estamos hablando de 1998. En esa época los equipos tenían un auto coche como de reserva, suplente. De suplente, claro. Exacto, un auto suplente. Si chocaban y por casualidad había bandera roja, ellos podían pasarse al auto suplente y volver a largar. O se les quedaba el auto en la vuelta de formación, o se les rompía un poco antes. Eran esas circunstancias. En este caso, como hubo bandera roja antes de la primera vuelta, se considera que no se largó nunca. Y aquellos 4 pilotos que no pudieron arrancar, que no pudieron tener, o no tienen auto de reserva, o el auto de reserva se lo quedó su compañero de equipo, aparecen como que nunca arrancaron la carrera, a pesar de que chocaron en la primera vuelta. Pero bueno, se larga de vuelta, bandera roja, se larga de vuelta, 4 autos menos, arranca y vuelven a chocar varios autos. Y a partir de ahí fue una carrera, otra vez bandera roja, obviamente, volvieron a largar, ya obviamente no había más autos de reserva, ya cada vez eran menos autos en pista, y a partir de ahí se empezó a dar una serie de circunstancias donde por algún motivo había algún auto que chocaba, de repente, de la nada. O algún auto se iba de pista, o algún auto
frenaba medio mal y chocaba con una pared y rompía el alerón. O dos autos que se encontraban en pista terminaban chocando. Entre ellos tenemos, tal vez en mi opinión, el choque más icónico de toda la carrera de Michael Schumacher seguro, y tal vez uno de los más icónicos de la historia de Fórmula 1, y es cuando Schumacher se lo lleva puesto a Coulthard, Claro, que había causado originalmente el accidente en la vuelta 1 sí. y estaba con el auto de reserva. Se lo lleva puesto porque Coulthard bajó la velocidad, Schumacher no lo vio con el spray, se lo lleva puesto y queda en 3 ruedas. Pero no en 3 ruedas, tipo rompió una rueda. Faltaba una rueda entera. Toda la suspensión, todo faltaba. Y Schumacher en 3 ruedas llegó con el auto hasta box. Hasta boxes, creo. Obviamente no pudo seguir, pero llegó hasta boxes. Se baja del auto y todo enojado, se saca el casco, se saca la máscara de Antiflama. tela. Exacto, antiflama. Se saca todo y lo va a buscar a Coulthard para cagarlo a trompadas. Fue a resolver las cosas como hombre, como antes las resolvían los hombres. Exacto. Así que ese es un momento icónico. Y pasó en Bélgica en 1998. Una cosa interesante de esta carrera es que terminaron solamente 8 autos. Y no solo terminaron 8 autos, sino que el primero y el segundo fueron los pilotos de Jordan. Exacto. Que son conocidos igual, ¿eh? Estamos hablando de Damon Hill y estamos hablando de Ralf Schumacher. Sí, claro. No son pilotos desconocidos. Pero Jordan no estaba ni remotamente cerca de andar compitiendo por victorias. Sí, hacía puntos, No, pero... De hecho, esa fue la primera victoria del equipo. Exacto. Es la única... No son las únicas victorias. No es la única victoria. Es la primera. Que después el año siguiente tuvo un mejor desempeño. Pero en ese momento no estaba cerca de andar haciendo victorias. Así que haber hecho 1 o 2 era realmente inesperado. Y para que se dé una idea, Coulthard logró terminar la carrera séptimo. No se llevó puntos porque en ese momento se puntuaba a los 6 primeros, pero lo hizo séptimo, 5 vueltas atrás de Damon Hill, que fue el primero. 5 vueltas. Fue paseando, haciendo turismo. Sí, y lo más increíble es que atrás de él terminó Shinji Nakano, que también estuvo a 5 vueltas, que no me acuerdo si tenía el auto roto o no, pero realmente un suceso increíble. Piensen que Jarno Trulli 2 vueltas atrás, o sea, Damon Hill lo pasó 2 veces en pista, salió sexto y se llevó un punto. Claro. Tal vez uno de los resultados más increíbles en bastante tiempo en la Fórmula 1. Creo que el único que lo supera es el de Indianápolis. Sí, 2000. En 2005. Sí, eso. No me acordaba del año. Pero ahí hubo un tema legal que ya lo trataremos cuando nos llevemos a Austin, a Circuitos de Américas, al GP de Estados Unidos. Vamos a hablar de Indianápolis porque se lo merece. Ese capricho político que hubo de por medio realmente era para hablar largo y tendido. Así que no lo vamos a tocar ahora, pero hablando de Spa, volviendo a Spa, porque en el 98 tuvimos esto, pero no fue la única vez que hubo choques complicados. También tuvimos una cosa similar en el año 2018, 20 años después, vuelta 1, curva 1 y algunos autos que no pueden frenar. Y lo que termina pasando es que hay un McLaren que pasa por encima de otro auto. No me acuerdo ahora exactamente quiénes fueron los involucrados, pero fueron un montón encima. Fueron como 6-7 autos también que participaron del choque. Pero bueno, otro de los sucesos que suele pasar en esa tremenda curva 1 de Spa. Después tenemos otros detalles referidos a este circuito. Por ejemplo, bueno, mencionábamos Eau Rouge y Radillon como 2 de las curvas más emblemáticas, pero también tenemos curvas como Pujón, por ejemplo, donde levantás muchísima velocidad en esa zona. Y tenemos 2 zonas de DRS en este circuito. Una es... Interrupción, perdón, sí. Mateo. En Pujón tenemos una cosa bastante interesante y es
es una curva doble. Hace un par de años, Hamilton la agarró, creo que fue justo antes del cambio de reglamento, así que debe haber sido 2020 o 2021. Hamilton la agarró lo que se llama flat out, es decir, sin soltar el acelerador, completo. Sí. Piensen en el Mercedes previo al cambio de reglamento, lo que era el único auto que podía hacer eso, y si uno mira esa grabación, el relojito que indica la fuerza G que está recibiendo el piloto da algo así como 5,5, que es un montón. O sea, en ese momento el cuello de Hamilton estaba siendo movido hacia un costado como si tuviera 5 cabezas y media de él pesándole. Claro. Una locura. El Pujón es un curvón hermoso. Hermoso. Lo agarras a 280 kilómetros por hora, además. Sí, una locura. Es espectacular. Pero como te decía, después tenemos 2 zonas de DRS. Una, la recta principal, hasta la llegada a la curva de la Source, curva número 1. Y después, la que mencionaba previamente al principio de este capítulo, la recta Kemmel, que es la que está después de las 2 curvas más emblemáticas y más bonitas también, podríamos decir, de todos los circuitos que hay en el calendario, te diría. ¿Sabes qué? Ayrton Senna decía que sobre Eau Rouge que sentía que hablaba con Dios cuando tomaba esa curva. Por la forma en que se toma la curva, porque no tenés visibilidad sobre lo que hay más adelante. Sentía que hablaba con Dios. No me sorprende porque es una curva que se hace ciego completamente. Encima el auto se te levanta, de repente te tira. Uno ya viene con el auto que te está tirando para abajo por el downforce y de repente tenés que hacer una curva subiendo, el auto se pega al piso. Es una curva muy, muy icónica. La mayoría de la gente conoce la curva como Eau Rouge y cree que son las 2 curvas. Eau Rouge es la primera curva que te lleva a la izquierda, claro, y la que es subiendo hacia la derecha es Radillon. Así que ahí tenemos un dato de color. Exacto. Y mismo otro dato de color, se llama Eau Rouge, porque por ahí, en su momento, entiendo que está entubado, corría un río, un arroyo de agua roja. Entonces, Eau Rouge significa agua roja en francés, y es el motivo por el cual la curva se llama así, porque estaba el río o el arroyo del agua roja. Así que tenemos ese dato. Es una curva que encima, en muchos casos, más allá de que el desnivel te puede generar un desbalance y eso, a veces genera un problema en el auto, como hablamos hace unos capítulos. Si uno tiene, por ejemplo, mucha carga, cuando agarra Eau Rouge, si lo agarra muy fuerte, va a rozar demasiado la panza del auto y va a terminar desgastando de más la tabla que está por debajo, que tienen un límite de cuánto se puede desgastar. Entonces, es una curva que es muy interesante porque tiene un montón de variables. Es muy técnica, sí. Súper técnica. Algunas otras curiosidades de este gran premio, por ejemplo, máximo ganador lo tenemos, como no podía ser de otra manera, a Michael Schumacher con 6 triunfos en el circuito, 2 con Benetton, 4 con la Ferrari. También tenemos el récord de vuelta rápida, que es de Sergio Pérez en el año 2024, 1.44.7 es la vuelta de Checo. Y detalle que me llamó mucho la atención para este gran premio son los compuestos. Porque no vamos a tener la gama de compuestos consecutivos como venimos teniendo normalmente en las carreras anteriores, sino que va a haber un salto del más duro al medio. Es decir, el más duro va a ser el C1, el medio va a ser el C3 y el blando va a ser el C4. Entiendo yo que es una manera de casi que obligar a los equipos a parar 2 veces, porque habiendo tanta diferencia entre el duro y el medio, me parece que no sé qué tan conveniente sea usar el duro para este caso. Por lo que leí, la idea es que el duro sea tanto más lento que el medio, que solamente se use para las prácticas. Que nadie use el duro, esa es la idea. Normalmente en Spa es un circuito largo, tiene bastante poco desgaste,
En general se hacía una sola parada, se hacía con el duro, un duro medio o algo así. Hoy la idea más que nada sería forzar a usar más medio y más blando que el duro mismo. No sé, es una jugada medio arriesgada. No sé si realmente me convence. Veremos a ver qué termina pasando. Pero en general cuando hay tanta diferencia de compuestos se termina sintiendo. Porque pasar normalmente de un blando a un medio tenés 3 décimas de segundo más o menos en lo que es ritmo. De un medio a un duro tenés 3, por ahí. Depende del circuito, tendrás 2, tendrás 3, tendrás 4, por ahí anda. Pasar 7 segundos, por ahí 6 segundos. 6 décimas. Perdón, 6 décimas de segundo. Me parece abismal. Me parece abismal. Por más que te dure un montón la carrera, no lo veo. No lo veo tan interesante. No, y particularmente para... De vuelta, predicciones que hago yo no van a funcionar seguro, pero no importa. No, pero particularmente para esta carrera, un neumático duro que sea extremadamente duro no te va a hacer la diferencia. No es que puedas hacer la carrera a una sola parada, o en caso de que puedas, también es arriesgarte a quedar muy atrás. Veo algún equipo saliendo con medios y parando a poner blandos, duros y hacer una sola parada. O algún equipo poniendo duros y jugársela a algún safety car o algo que le permita parar en un buen lugar y hacer una sola parada. Bueno, yo creo que el duro de arranque no lo podés poner. Yo creo que no. Ya te condena al inicio. Sí, yo creo que no. Pero de arranque no puede ir. Pero después, parada en la vuelta 15 y... Sí, puede ser. Son 44 vueltas. Para el que está escuchando, que hablamos de esto. Sí. Vuelta 15, estamos hablando de un tercio de carrera. Claro. Podría ser llegarse uno a decir, bueno, salgo con los medios. Vuelta 15 hay un safety car, o hay un virtual safety car, o alguna circunstancia. Bueno, entro, salgo con los duros y aguantar y hasta donde llegue. Pero siendo un circuito tan largo, siendo recta tan larga como la de Kemmel, sabiendo que se puede adelantar fácil, no lo veo tan viable. Veremos a ver qué pasa. Sí, de vuelta, lo veo en algún equipo por ahí que está en el fondo que diga, bueno, me arriesgo, apuesto. Pero veremos. Sí, el tema es que también va a ser prueba y error prácticamente dentro de la misma carrera. Porque hasta ese momento los equipos no van a saber muy bien cómo se van a comportar los neumáticos duros hasta llegada a la carrera. Más allá de que tenés la sesión de entrenamientos libres. Pero claro, pensemos que este fin de semana es con formato sprint. O sea que tenés solo una sesión de prácticas libres, una sesión para probar neumáticos duros, una sesión para probar el auto con o sin combustible. O sea, todo lo que normalmente haces en 3 sesiones vas a tener que reducirlo ahora a hacerlo en una sola. Porque tenés, bueno, y ya que está, pasamos al tema horarios. Práctica libre 1, viernes 7:30 de la mañana de Argentina. Clasificación sprint, viernes 11:30 de la mañana. Después y el sábado toca madrugar. El sábado toca madrugar. El sábado, carrera sprint a las 7, sí. Complicado, un poquito complicado, pero se puede. Carrera sprint a las 7, después clasificación para la carrera principal a las 11 del sábado y el domingo tenemos la carrera a las 10 de la mañana. Es decir, en una práctica libre vos tenés que encontrarle la configuración al auto, ver cómo reacciona cada compuesto de neumático, ver cómo reaccionan tanto con combustible como sin combustible, y en este circuito en particular es difícil, y con esta diferencia de neumáticos más todavía. Sí, va a ser complicado. Va a ser complicado, lo cual para el espectador siempre es buena noticia, ¿no? Sí, un poco de obvio. caos. Veremos quién encuentra el auto en una horita. Una horita de pista y lo que encuentre en el simulador. Veremos también, supongo, algún equipo de atrás sacrificando su sprint para hacer algún cambio. Algún equipo que por ahí le encuentre alguna vuelta o no esté teniendo un muy buen resultado. Como hizo, creo que Pérez hace unos años en alguna carrera sprint, que la sacrificó y dijo, bueno, hay que hacer cambios. Salió de boxes, rompió Permé, pero salió de boxes con un auto que andaba mejor. Y eso lo veo también posible. Siempre que hay sprint hay caos y eso está bueno.
Desde mi lado, desde nuestro lado, que somos espectadores, supongo que los equipos estarán tirándose los pelos, ¿no? Pero sobre todo los de arriba. Sí, yo siento que el formato de carrera sprint está bueno también por eso, porque generas otro desgaste, sigue siendo una carrera, por lo que contacto puede haber, pueden cambiar un montón de cosas. Después, obviamente, uno se pondrá triste porque a su piloto no le salieron las cosas o terminó siendo perjudicado y no debería haberlo sido porque no debería haber existido la carrera sprint. Bueno, ya es mucho boludeo. Pero siempre me parecen interesantes las carreras sprint. Me gustaba más, igual te digo, el formato que tenían antes las carreras sprint, que es la posición en la que terminaban en la sprint, tenían que largar en la carrera principal. O sea, que servía como clasificación, básicamente. A mí no me gustaba eso porque daba carreras de sprint muy monótonas. Como la gente no se arriesgaba, porque tenías que cuidar la posición. Terminabas teniendo carreras donde había pilotos que por ahí podían adelantar, pero era un riesgo, estoy sexto, puedo adelantar al quinto. Me sale mal y termino 18. Me compliqué la vida. Entonces siento que este formato está bueno. Igual me sigue gustando más el formato que hoy tiene el Fórmula 2 de carrera sprint con parte de la grilla invertida. Entonces no tenés otra nueva clasificación, que para mí no tiene sentido que tenga doble clasificación. Pero me gustaría que la carrera sprint sea con la misma resultado de clasificación. No sé si toda la parrilla o la mitad de la parrilla invertidas, eso se verá. Y que sea una carrera para divertirse, para hacer algo distinto, para fomentar adelantamientos, espectáculos y eso. Que total, a ver, ¿cuántas vueltas necesitó Hamilton en Sao Paulo en 2021 para salir último y terminar el top 5? En la sprint lo hizo en la sprint. Claro. Así que salió 20 y terminó quinto, o sea, sumó puntos. Yo creo que tranquilamente podría ser un buen método para avivar un poco la llama de los adelantamientos y del espectáculo que quiere tanto Liberty Media. Sí, completamente de acuerdo. Y ya que hablamos de horarios, también tenemos que hablar de algo que no sé si estuviste mirando, pero yo ahí puse pronóstico, Spa, Bélgica, y salía todo celeste, pero no cielo celeste. Celeste de lluvia, claro. Celeste de las gotas de agua, todo lluvia este fin de semana. Así que veremos a ver qué pasa. Ojalá tengamos la suerte de tener carrera, no como nos pasó en el 2020. 21. ¿21 fue? Sí. En el 2021, que no se corrió, que tuvimos una clasificación con lluvia, donde Russell terminó segundo con Williams. Con el Williams, sí. Y se terminaron haciendo 3 vueltas atrás de un safety car y se terminó no corriendo, otorgando la mitad del puntaje. Ojalá eso no pase y tengamos carrera. No queda más que cruzar los dedos porque viene siendo... Es que, de hecho, esa vuelta además se había demorado el inicio de la carrera. Se demoró como 2 horas el inicio de la carrera. Cuando se largó con el safety car. Y estaban todos los pilotos quejándose por la radio de que no se podía conducir. No se veía nada. Entre la lluvia más el agua que te largaba el auto de adelante, que hacía que vos no puedas ver nada, más la neblina que había, era correr completamente a ciegas. De hecho, creo que fue el mismo Carlos Sainz que por la radio dijo que era eso, que era una carrera a ciegas. No me acuerdo si fue Sainz el de la frase, puede ser. Lo que era gracioso era escuchar la radio de todos quejándose de que no se veía nada y Verstappen diciendo, para mí está para correr. Claro, él estaba primero. Claro, estás primero. ¿Quién te va a molestar? Él estaba primero, no tenía ningún problema. Lo máximo que tenía delante era el safety car que iba lento. Era como, para mí está para correr, esto está bárbaro. Pero bueno, no, realmente las condiciones no daban para correr. Y desde ese momento se ha hecho bastante trabajo para mejorarlo, pero no sé si realmente será el caso. No. Si tenemos una lluvia como la de ese día, probablemente no se corra. O se corra un poquito y ya. Así que nada, crucemos los dedos, chicos. Porque después de 3 semanas, si no llega a haber carrera, yo creo que algo se termina a romper. Claro. Que me la pasen al día siguiente, no pasa nada. Sí, no sé, el McDonald's del Obelisco, las letras de Buenos Aires en Pasto, algo se va a terminar rompiendo ese día, si no, después de 3 semanas.
Ojalá se pueda correr, ojalá podamos disfrutar una buena carrera. De hecho, ahora me acordé, fue el día del choque de Norris en la clasificación, el día anterior, que lo habíamos mencionado, así que sí. Fin de semana complicado, y este parece que va a tener sus vericuetos, porque yo voy a todo el fin de semana. Garantía de espectáculo. Si se puede correr, sí, si no, no. Sí, seguro. Así que hasta acá con el Gran Premio de Spa-Francorchamps este fin de semana. Ojalá sea un verdadero éxito. Lo necesitamos. Y casi que te digo que hace rato no vemos una carrera buena. Así que ojalá esta salga espectacular. Es cierto, la de Silverstone también fue bastante buena, pero ya pasaron 3 semanas, muchachos. Dale, necesitamos que esto salga bien. Ahora tenemos que pasar a otro temita, porque hace algunos capítulos mencionamos, antes de que salga, la película de Fórmula 1. La que se estrenó hace poco, donde actúa Brad Pitt, por ejemplo. Y ya los dos tuvimos la oportunidad de verla. En este caso, fui yo el demorado, quiero aclararlo. La vi recién ayer mismo. Y nada, dijimos, hablábamos con Mateo antes. Hablamos de la película, sí, por favor, porque ambos la disfrutamos, me parece. Sí. Yo, personalmente, que la tengo más fresquita, salí del cine con un nudo en la garganta. Estuve al borde del llanto, de la emoción. Sé que no va a ser para todo el mundo esta emoción que estoy diciendo. Sé que no todo el mundo va a ir a ver esa película y va a decir, che, qué emocionante. Para mí y para nosotros que seguimos la Fórmula 1 hace mucho, para mí fue muy, muy emotiva. Conectás con los personajes, conectás con cosas, encontrás referencias. Sí, eso me pasó. Te vas acordando de momentos emotivos o... No sé, es como... O sea, casi que para mí, te digo, también de vuelta, no es... No por un tema patriótico, porque no hay patriotismo en esta circunstancia, pero es como ir a ver la película del Mundial del 2022. Ese nivel de emoción para nosotros, porque vemos, no sé, las escenas de la carrera final, no quiero spoilear nada, pero son... uno las vivió, no las mismas, pero claro, muy similares. Sí, te lleva a otros años, a otras temporadas de la Fórmula 1. Y genera también una conexión tan particular con los protagonistas que de repente, no sé, ves un choque que tienen en plena película y te quedas ahí en el asiento como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? O sea, te genera como una sensación muy real, una conexión como si posta estuvieses viendo y apoyando a un equipo en particular. Lo que sí que yo me acuerdo cuando terminé de ver la película y lo hablé con Nach, fue que hay cosas que están muy exageradas. Lógicamente es Hollywood, es de esperarse y agrega algo de dramatismo a todo eso. O sea, en parte aporta a que vos te sientas como te terminaste sintiendo. Pero hay cosas que vos decís, está medio exagerado. Sí, hay incluso también algunas cositas que con las reglas de hoy no podrían ser. Sí. No quiero spoilear nada, pero hay un momento donde en un momento hablan de una regla y en realidad uno que lo ve desde afuera dice, pero esto en la realidad no pasa. De hecho, el otro día pasó exactamente lo opuesto y quedó demostrado que no se puede. Claro. Pero bueno, son detalles de Hollywood que lo hacen interesante la película. A mí me gustó muchísimo, conecté bastante con la peli. Sí. Y lo que decías de los choques también suma que, por ejemplo, para un choque puntual, pero que lo aparece varias veces, tomaron evidencia de un choque real. Sí, de un choque real. Entonces hay mucha conexión y mucha emotividad en todo lo que es la película. Sí, está bueno porque para los que ya son fanáticos de Fórmula 1 hay guiños. Y por otro lado, para los que por ahí no lo siguen tanto, creo, está bien hecha y es llamativa igual. Y hay también ciertas explicaciones de cuestiones que por ahí no son tan técnicas, pero si no estás metido en el mundo de la Fórmula 1 no los sabrías comprender. Me parece que está dentro de todo para un público bastante amplio. Y algo que destaco realmente son las tomas que se hicieron desde adentro de los autos. Fantástico.
Sí, las tomas internas son excelentes, son hermosas. Fantástico, La manera te mete ahí, te mete en el auto prácticamente. Sí, son como las tomas hechas con la Helmet Cam, la cámara del casco, que surgieron hace un par de años, pero hechas con buena calidad. Entonces, realmente estás metido ahí. Y encima yo lo fui a ver en 4D. No sé Sí. si vos fuiste en 4D o no. Ah, no. Bueno, No, tengo ganas de volver solo para verla en 4D. el 4D no sé si suma, Ok. pero si hay una película para ver en 4D es esta, sin dudas. Porque te da, sobre todo las tomas que están adentro del auto, las que están desde la posición del piloto. Y vos, no sé, cuando el auto frena, te tira para adelante el asiento, se inclina para adelante, entonces vos sentís como que te estás yendo para adelante. Las curvas también te van inclinando la silla. Más allá de que, bueno, la inclinación de la silla para mí tendría que haber sido para el otro lado, pero son detalles. Igualmente tienen su parte interesante. Me pareció que le sumaba eso. Después hay un montón de momentos donde no pasa nada porque están charlando y no hay efecto 4D. Y de repente cambio de cámara, cambio de escena, pasamos a un auto y de repente se mueve a mover la silla y como que te quedás como, ¡epa! Ah, cierto que esto es 4D. Pero bueno, nada, solo como un comentario del 4D. Está bueno, pero es una película y en mi opinión se disfrutaría más simple, como que no volvería a elegirlo, mi opinión. Ok. Y hablando de algo que hablábamos de las referencias y eso que me quedé pensando, me acordé recién, hay una escena que a mí me pareció increíble, que yo cuando la vi fue como un déjà vu. No voy a spoilear nada, pero hay una escena en un momento que para mí es calcada de una escena que está filmada, donde Senna le está hablando a Schumacher en el año 93 o 94, no estoy seguro. Me encanta porque Senna está vestido de camisita. Sí. Es en la previa del circuito, al costado del circuito, y Senna le está hablando a Schumacher y le está contando algo, y vos te das cuenta de la manera que es como un maestro explicándole a un alumno. Esa es una escena icónica de Senna y Schumacher. Y acá para mí la recrearon. Y siento que es muy sutil, pero lo suficiente como para que el que la sabe la vea. Y esos guiños que vos decías, el tema de algunas carreras, como se van mencionando algunas cosas que pasaron, para mí le hacen sumar un montón para el que sabe, para el que está metido. Pero siento que no está metido, igual la va a disfrutar por cómo es la peli. Sí, de acuerdo. Así que para mí está muy buena, aprobada. Voy a hacer un comentario. Sigo creyendo que Rush es mejor película de automovilismo. Bien, yo salí un poco con esa sensación, pero dije, no, tengo que rever Rush y ahí tomar una determinación. Todavía no la volví a ver a Rush. Porque es un poco lo que yo te explicaba el otro día por chat, que a mí me gusta mucho también cuando las películas o las series están basadas en hechos reales. Rush básicamente es la historia de lo que pasó en aquella temporada con Niki Lauda y James Hunt. Entonces uno al conocer esa historia y al verla después recreada como que se mete más todavía y se engancha más, o por lo menos a mí me pasa eso. Después dije, tengo que reverla porque tal vez técnicamente no es tan buena, o no sé, puede tener algún error de edición o no sé, algún detalle que me diga, che, bueno, no está tan buena como la de Fórmula 1 que salió ahora, pero sigue siendo muy buena. No sé, no la volví a ver todavía, pero un poquito me quedó ese gustito de decir, creo que Rush era mejor. Sí, yo Rush la vi hace muy poco y para mí es mejor película por cómo está llevada. También es menos hollywoodense Rush. Es una película un poquito más europea. Esta es una película que tiene muchos elementos de Hollywood. Se nota muchísimo lo hollywoodense que es. Y está perfecto porque eso es lo que yo fui a ver. Entonces estoy contento con eso. Pero sí tiene un montón de escenas o cositas que vos decís, esto está pensado para el público norteamericano principalmente, o bueno, el público de Hollywood. Pero me parece muy buena película. La pongo ahí en el top de las mejores películas de automovilismo. Rush, esta de la Fórmula 1, la película Grand Prix del 66 también, peliculón.
de las viejas, de las clásicas. Pero bueno, tuvimos ahí una mención de honor a Cars también. Sí. Pero me parecen que son películas para ver. Cualquier persona que le guste el automovilismo, vaya y mire esta película. Aunque no le guste tal vez la Fórmula 1, no la siga, no se preocupe porque la van a disfrutar igual. Sí, yo coincido ahí. Así que eso es todo por hoy. Nos esperamos la semana que viene para hablar de todo lo que pasó este fin de semana. Con lluvia, sin lluvia, con choques, sin choques, con carrera o sin carrera, porque no sabemos. Nos vemos la semana que viene. Aprovechen para ir a ver la película de Fórmula 1, que está muy buena. Mateo, un abrazo enorme. Gracias por acompañarme nuevamente en esta dupla que hacemos, que me encanta. Y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Nach. Nos vemos la semana que viene. Ojalá con otro podio de Hülkenberg. ¿Te imaginas? No, ojalá con un nuevo participante del podio. Ahora tenemos 6 pilotos que no tienen podio. Entre ellos, nuestro querido coterráneo Franco Colapinto. Es verdad. Así que bueno, cruzar los dedos. veremos qué sorpresa nos depara. No voy a prometer nada. No voy a predecir nada porque no funciona. Está bien, nos vemos la semana que viene.